Hola, bienvenidos a Celestialmente el Francos, podcast donde exploramos la fe a través del cine. la música y los videojuegos. ¡Acompáñanos! Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Estamos ya iniciando una nueva etapa en una nueva guía de los videos, ya que dimos cierre por fin al tema de Coco. Creo que en mi mente está, yo voy de pronto 5 o 6 videos adelante, pero en mi mente está que pronto llegaremos también a una seguidilla larga de videos cuando tomemos como base de Big Bang Theory, porque sé que tenemos que llegar allá. Inclusive estamos en este momento con el tema de Mandy y Georgie y Mandy, la serie spin-off que sacaron de ellos después de John Sheldon, y la verdad nos tiene bastante atrapados. Entonces allá llegaremos, pero por ahora creo que iremos sacando una serie de videos corta, 1 o 2 videos de cada una de las películas, series, videojuegos, bueno, lo que vaya inspirando los episodios. Si usted está llegando por primera vez a Celestialmente Francos, tenemos que contarle que es un podcast cristiano donde nosotros hablamos sobre varios de los temas que son trascendentes para nosotros, basándonos en diferentes películas, videojuegos, música, etcétera, que pueda llegar a llevarlo a que si de pronto usted no es cristiano, se sienta cómodo y pueda debatir un poco con las ideas que nosotros tenemos. Hoy, no sé si precisamente por eso el Señor nos coincidió en que estuviéramos como un poquito tan elegantes, porque normalmente yo estoy como de buzo o lo que sea, pero hoy vamos a tomar como base la segunda entrega de El Diablo Viste a la Moda. La vimos este fin de semana que pasó, y precisamente si usted está ingresando a este episodio, ya habrá visto que ese es el nombre del episodio. Vamos a hablar, y yo quiero que de pronto no vaya a sonar muy religioso, porque vamos a hablar un poquito fuerte sobre el tema de la influencia que realmente tiene el enemigo en muchos de los temas que son moda actualmente. Pero también quiero que este episodio, se los digo desde ya por si nos tenemos que ir a una segunda entrega, que este episodio nos permita entender cómo también, y creo que lo hemos hablado en episodios anteriores, le hemos dado al enemigo protagonismo y propiedad de cosas que no le corresponden y no son de él. En tal medida en la que de pronto me estoy anticipando a la conclusión, y ahí te doy el paso a ti, pero en tal medida que si dejáramos que la música, las series, los videojuegos, etcétera, fueran del enemigo, nosotros ni siquiera podríamos crear este podcast y no podríamos llegar a las personas que llegamos con el mensaje de Jesús, utilizando de pronto un lenguaje que para ellos es común. Sí, efectivamente, lo que siempre hemos buscado es llegar a las personas independiente de lo que crean, de lo que sean, de lo que representen y demás, porque finalmente estamos llamados a dar un mensaje que pueda llegar a las personas de una manera un poco más fresca, más tranquila, sin tanta religiosidad. Y acá hablamos finalmente de muchos temas en general, también damos muchas opiniones personales, obviamente basadas también en nuestras experiencias y demás. Sí, entonces, sí. es lo bonito de este espacio. Sí. Bruce también quería ser parte de, por si lo escucharon por ahí. Y es que no se trata de comulgar nosotros con lo que esté mal, ¿no? Y eso tiene que ser demasiado claro. Nosotros llamamos pecado a lo que es pecado, pero tampoco es un espacio para venir a satanizar personas, porque no, dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni con sangre, sino contra huestes y contra fortalezas y contra demonios y etcétera. Entonces nosotros cada batalla que tenemos que sortear la tenemos que sortear en oración. Hay temas que vienen dándose como prédicas, temas que vienen dándose como películas, como diferentes cosas que vamos viendo que nos van permitiendo entender que perdemos mucho tiempo señalando a las personas y no atrayéndolas a Jesús. Y la forma de atraerlas a Jesús, evidentemente, no es señalándoles sus errores,
mostrándoles el mandamiento más importante para él después de amar a Dios y de honrarlo, que era amar a los demás. Pero con esa introducción, quiero que vayamos y hablemos un poco sobre la trascendencia que tiene el enemigo en la moda. Y es muy cierto que este mundo vive realmente convulsionado y vive llamando, como dice la palabra, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hay temas que terminan convirtiéndose en trascendentes porque terminan llevando a las personas a pensar que si no piensan, actúan, compran o hacen como hacen los demás, no van a ser parte de. Y estamos viendo cómo personas se están perdiendo en medio de todo este tipo de modas, todo este tipo de necesidades que realmente no son claras y realmente no son trascendentes. Cuando digo que el diablo viste a la moda es porque realmente él ha llevado, considero, no sé tú qué opines, pero él ha llevado a que desviemos nuestra mirada de lo que es trascendente y empecemos a vivir conforme a esa carrera de ratas que hablábamos episodios recién empezamos el podcast, esa carrera de ratas de necesito el celular de moda, necesito el viaje que todo el mundo está haciendo, necesito la ropa que todo el mundo utiliza y terminas llevando todo este tema a un vacío emocional donde puedes tenerlo todo, pero al final cada uno tienes nada. Sí, efectivamente, eso suele suceder y no estamos enfocándolo a la película como tal, sino más enfocado a cómo algo que puede llegar a ser bueno se puede manchar, por decirlo así, de algunas cosas que no están bien y cómo de pronto en medio de tanto tema, de tanta actualidad, de tanto, hablábamos de tanta modernidad, se puede ver manchado también las cosas que pueden llegar a ser buenas. Sí, y lo más trascendental en este aspecto es entender que el Señor es lo primero en nuestra vida. Si realmente colocamos algo por encima, siempre todo va a terminar fracasando, todo realmente va a terminar siendo un sinsentido que al fin y al cabo deja un vacío y es lo más trascendente para el enemigo al momento de robarnos la energía, robarnos el tiempo, robarnos el dinero, robarnos la paz que realmente trae cada una de estas modas, porque lo que hace es quitar a Dios del primer puesto y colocarnos algo encima de. Y yo sé que no es fácil de hablar porque normalmente vienen ustedes acostumbrados a que les hablemos un poco de temas un poco más light, si lo podemos llamar así, a pesar de que tratamos de ser demasiado claros con todo. Pero yo quiero que tomemos un ejemplo y es el ejemplo de Salomón. Cuando el Señor le ofrece a Salomón que le pida lo que sea, él lo único que le pide es sabiduría. Y el Señor le dice, como lo único que me pediste fue sabiduría para mandar sobre mi pueblo, yo te voy a dar todo lo demás. Y uno dice, Salomón la tenía clara, pero después Salomón se desvía acostándose y casándose con miles de mujeres y desviando su corazón a tal medida en la que él termina escribiendo un libro en la Biblia donde habla que la vida termina siendo vanidad de vanidades porque él probó todo y al final se terminó dando cuenta que lo único real era el Señor. Entonces, ¿cuán trascendente es que uno viva en la ola de el mercantilismo y de lo que el mundo le esté entregando a uno en el día a día? ¿Cuán trascendente termina siendo para tu proyecto de vida? Sí, eso no, finalmente es cosas que son materiales y que a la vuelta, y eso se vuelve una frase de cajón, todo el mundo lo dice, cuando se muera usted no se va a llevar la plata en un cajón, ni las riquezas, ni las casas, ni los seguidores que construyó acá. Entonces, efectivamente,
o sea, hace parte de, porque claramente pues todos queremos vivir bien, estar bien, tener ciertas cosas de comodidad y demás, pero no suele ser lo más importante. Hay cosas que seguramente no podrás compensar solamente teniendo mucha plata, y eso se ve en muchos casos donde, o muchas historias de personas que tuvieron mucha plata, pero no tienen ni siquiera con quién compartir un viaje, ir a ver, a tomar un café, o incluso ir así sea a una piscina, no tienen con quién compartir ese tipo de cosas, porque su visión o su vida se enfocó solamente en lo material o en lo que era pasajero. Y es que lo hablamos también desde la óptica, por ejemplo, de no uno, sino múltiples ejemplos que hay de famosos que terminaron suicidándose, y personas que uno diría están en la cúspide de su carrera, personas que están en el punto más alto de su vida, pero terminan siendo llevados a tal extremo de vacío por parte del diablo, que realmente no le encuentran sabor a nada. Y la palabra habla sobre lo grave que es para la sal cuando pierde su sabor. Porque si nosotros, según la palabra de Dios, somos la sal y la luz de la tierra, pero dejamos que el enemigo empiece a meternos cosas en la cabeza y hacernos quitar la palabra y hacernos quitar a Dios de primero, realmente terminamos convirtiéndonos en sal, sí, pero una sal que ya no tiene sabor, una sal que ya no sirve para nada y ya no se puede recuperar. Y es trascendente entrar a analizar esto porque eran personas con famosas. Por ejemplo, podríamos hablar de Robin Williams, por ejemplo. Robin Williams, Robin, ¿cierto? Con el al final. Robin Williams, o personas que dejaron perder su vida como Amy Winehouse. Son personas que uno dice tenían todo para llegar a ser el top del top. Y cómo hacer entonces para conservar mi centro y no dejarme mover. Porque yo quiero hacer un paréntesis muy claro. No es que estemos diciendo que si usted se compra ropa, si usted viaja o si usted escucha una música, usted es un endemoniado que se va a ir al infierno. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo es cuál es el foco de su vida, cuál es el norte de su vida, qué es lo que usted realmente tiene como primero y usted dice, esto es lo más trascendente en mi vida. Porque si realmente es Dios, pues las demás cosas, como dice la palabra, son añadiduras. Pero ¿cómo hacer entonces para no permitir que Dios se mueva de ese espacio? Bueno, creo que a todos nos ha pasado y es difícil encontrar como ese punto de pronto donde no donde hay cosas que de pronto están ocupando el primer lugar que le pertenece a Dios. Y eso puede sucedernos a todos, o sea, en cualquier momento hemos puesto primero en la mañana incluso escuchar el podcast o ver ciertas cosas primero que de pronto orar, o incluso ese tipo de pequeñas cosas donde finalmente digo, bueno, primero me pongo a mí o pongo mis intereses, y luego pues si las cosas no van muy bien, seguramente ahí sí resuelvo algo de la mano de Dios. Entonces creo que nos ha pasado a todos, pero ahí es importante tener como un momento de conciencia de cuando esto está ocurriendo de manera repetitiva, y entender también que seguramente hay algo que me está inquietando y dice, estás actuando de manera indebida o no está bien. Y es que es muy importante en eso el actuar del Espíritu Santo, porque realmente uno lo siente, o sea, uno lo siente, y lo que llaman las personas esa voz de la conciencia, que realmente es el Espíritu Santo diciéndote cuáles son las prioridades, porque ustedes ven nuestras colecciones, los que nos están viendo en YouTube, ustedes ven los viajes, ustedes ven diferentes aficiones que tenemos, y es real que eso somos nosotros. Nosotros nunca nos hemos mostrado como un matrimonio diferente, como un matrimonio que todo es pecado, como un matrimonio que sataniza todo, pero sí tenemos claro que siempre que algo intenta robar el primer lugar de Dios, tenemos que cortarlo y tenemos que quitarlo, sea lo que sea, porque a Él debemos todo lo que nosotros tenemos. En ese sentido es trascendental entrar a analizar entonces si realmente el norte de mi vida, lo más importante, es mi eternidad o este pequeño lapso que vamos a tener acá, porque la vida en la tierra es demasiado corta
como para centrarla, como tú decías, en algo que no nos vamos a llevar. Creo que es mucho más trascendental permitir abrir el camino a algo que realmente Dios espera, y es que nosotros usemos cada una de las herramientas que Él nos ha entregado para que podamos llevar su palabra a los demás. Pero eso solamente se puede lograr a través de identificar qué es lo primero en mi vida y qué es lo más trascendente. Ahora quiero irme para el otro lado, enfocándolo hacia la película, de pronto robándome un poquito este espacio. ¿Cómo hacer entonces para utilizar esas herramientas que pueden llegar, entre comillas, a ser moda para llevar la palabra de Dios a las personas? Bueno, pues creo que cada uno tiene un círculo de influencia y algo en lo que seguramente es bueno, le va bien y demás. Entonces creo que es aprovechar ese foco que podemos tener cada uno y de lo que nos es más fácil hacer. De pronto, si me es fácil cocinar, pues seguramente a través de la cocina puedo hacer la diferencia. Si de pronto es hablar, si de pronto se me facilita liderar y demás, entonces seguramente a través de esos talentos y esos dones puedo mostrar a Dios. El Señor espera que con lo que te dio, tú hagas, multipliques y, como hablábamos en episodios anteriores, lleves ese legado a un nuevo nivel. Pero también entiendas que todo lo terrenal es pasajero y por ende no puede ser lo que te vista cada día, sino el Espíritu Santo y lo que Él tiene para entregar. Les enviamos un abrazo gigante, cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos nuevamente dentro de 8 días. Chao.